Gloria a Jesús. ¿Se acuerda quién dijo estas palabras que acabo de citar al final de la oración? Haz conmigo, haz con tu sierva como has dicho. Amén. María. Haz con tu sierva lo que has dicho. Haz con esta iglesia lo que has dicho, Señor. Amén. Haz con esta iglesia lo que has dicho. Poderoso es Él para hacer las cosas, ¿no? Amén. Y aún las que no entendemos, ¿usted se cree que cuando María dijo eso tenía entendimiento de todo lo que estaba diciendo? No sé lo que decir, pero si vas a hacer algo, hacelo. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por cosas que está haciendo el Señor. Sí, los niños, los jóvenes, nuestros adolescentes han estado de retiro, ¿sí? Y ahora ustedes los verán ausentes porque hay una reunión especial para los jóvenes en la casa central y ellos están disfrutando ahí del final de ese retiro. Y hemos sido muy bendecidos, hemos tenido el privilegio de que una de las chicas de esta casa se las invitó a predicar. ¿Puede creer usted? No lo esperaba ella y el apóstol le pidió a Annalise. Y lo más glorioso, que ella dijo que sí. Qué bueno que no se achicó, porque otro hubiera dicho, no estoy preparado. Usted sabe que Annalise nunca ha predicado, ¿sí? Por eso es que los instamos a todos a que pasen un ratito los días jueves, que traten de largarse, porque estas oportunidades se dan, estas oportunidades vienen, ¿sí? Son cosas que las tenemos que saber, de que tenemos que estar preparados para algún momento. Y qué bueno que ella ha estado preparada para decir un sí, ¿sí? Y ha sido de gran bendición para ella primeramente, porque qué satisfacción. Y después para todos los que escucharon su palabra. Y para nosotros, imagínense para el orgullo para nosotros, ¿sí? Para la madre ni me imagino. El padre saltaba en una pata y no solo porque estaba enyesado. O sea, es más, saltaba con la pata rota de la alegría que tenía. Qué bueno, qué alegría es eso. Qué bueno, porque Dios no se tarda con sus promesas, por eso hay que estar preparado. Bueno, vamos a seguir con el tema que nos traía, ¿sí? El tema que nos traía, usted sabe que habíamos estado mirando que Él iba a derramar un espíritu de gracia y de oración, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y el propósito era para qué. ¿Se acuerda que era lo que quería hacer el Señor sobre nosotros? Por eso derramaba ese espíritu de gracia y de oración. ¿Para lograr qué? Lo vamos a buscar, Zacarías. Vamos a ir a Zacarías para recordarlo, ¿sí? Para ser como Dios. Claro. Entonces vamos a recordarlo, ¿sí? Vamos a recordar cuál era la promesa. Usted sabe que es una de las promesas más grandes, más gloriosas. Una promesa de la cual tenemos que alentarnos unos a otros con esta promesa. Usted sabe que algunos ni siquiera cuando uno le habla de perfección, huyen a eso y se resisten a ellos, ¿no? Aún líderes, ¿no? Gente que predica la palabra y se resiste a la palabra perfección, creyendo y diciendo que la perfección nunca la hallará el hombre, ¿sí? Y sin embargo acá tenemos una promesa tremenda de ser como Dios. Dios es perfecto, ¿sí? Entonces quiere decir que o no hemos entendido perfección, o no entendemos qué es lo que es Dios, o no le creemos a Dios. Pero algo está fallando. Algo está fallando, porque la promesa está, escrito está, y está en nosotros o creerlo o reventar, dirían algunos. Vale. Dice, lo vamos a volver a leer, dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén en aquel momento era una ciudad, pero para nosotros hoy Jerusalén, ¿qué es lo que es? El centro de la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando que en aquel día Dios va a defender a los que están morando en el centro de la voluntad de Dios, ¿sí? A los que están morando allí, dice, y al que entre ellos fuere débil, ¿sí? En aquel tiempo será como David. O sea, dejará de ser débil para ser fuerte. Usted sabe que David se enfrentaba a cualquier cosa.
y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos, ¿sí? Entonces la promesa es grande y es maravillosa. La promesa para los débiles, ¿sí? Y para los fuertes. Usted sabe que débiles nos muestra la Escritura que la debilidad puede llegar a alcanzarse cuando en una santa cena o en una administración, porque ya usted ya sabe que la Santa Cena no es solamente los símbolos que repartimos, ¿sí? Es esta convocatoria, el sentarnos a la mesa, el comer el pan del Señor. Dice que cuando se sentaban a comer en la mesa, ¿sí? No discernían el cuerpo, ¿sí? No discernían el cuerpo, no sabían reconocerse unos con otros. Y por otro lado dice que no comían a tiempo con los demás, ¿no? Entonces no comían discerniendo el cuerpo, ni discerniendo lo que comían ni lo que tomaban. Dice, esos estaban en la calidad de enfermos, débiles o dormidos. Entonces el débil es cuando dentro de la casa todavía no he terminado de discernir bien, ¿sí? Lo que es la iglesia, lo que es el pan que se sirve, lo que es pacto. O sea que hay un tiempo en que estamos en esta debilidad. Por ignorancia, puede que porque lo ignoremos, no lo hemos entendido bien. Pero por ahí es porque lo entendemos, pero no logramos llevarlo a cabo, ¿sí? No le logramos llevarlo a cabo. Pero hay una promesa, ¿sí? De que el débil llegaría a ser como David, que se comportaría como David, que podría llegar a tener las promesas de David. Pero está la promesa para el que fue fuerte, ¿sí? El de lograr ser como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces, fíjese, una de las cosas que nos haría resistir a pensar de que Dios quiere que seamos como Él, es de pensar de que a lo mejor se nos ocurriría o se nos pasaría por la cabeza el de que tuviéramos un poder para decir, quédate quieto, y que se quedara extasiada la persona, ¿no? Que se quedara dura, que se quedara de sal, que se cayera muerta. No sé qué pensamos que sería el poder de Dios, no sé qué se imagina usted con ser como Dios. Por eso es que a lo mejor nos hemos resistido a la idea de poder ser como Dios. ¿Usted lo vio haciendo ese tipo de cosas a Dios? Pero creemos que a lo mejor puede llegar a hacer eso. Es más, vio que ha salido una película ahora que dice que si una persona pudiera llegar a desarrollar todo el potencial que tenemos en la mente, ¿sí? Que usamos solamente un 10%, que si llegáramos a desarrollar todo el potencial podríamos hacer estragos. La gente se cree que ser como Dios es hacer estragos. Y en realidad a Dios nunca se le ocurrió hacer estragos. ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Qué es lo que es ser como Dios entonces? Dígame 2 o 3 palabras que piensa usted que es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es perfecto. Dios es amor. Claro, misericordioso, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que es Dios, y que fíjese que en la cristiandad hubo un tiempo de que había una gran lucha ahí, había una gran lucha, la habrá todavía en algunos momentos, una gran lucha, y algunos dijeron, bueno, no importa cómo es, no importa si es así o si es así, el asunto de que creamos en Dios y que creamos en Jesús, ¿sí? Por ejemplo, con la Trinidad. Ustedes saben que hay gente que cree que Jesús nada que ver con Dios, ¿sí? Que no es Dios, que Dios es algo separado de lo que es Jesús, mientras que la iglesia cristiana, ¿sí? Cree que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Que hay una Trinidad que se manifiesta. Nosotros lo creemos eso, y en estos momentos, cuando hay este tipo de palabras, es imprescindible que lo creamos. Por eso era tan importante conocer a Dios. Por eso la palabra dice que para conocer a Dios, para salvarse, había que conocer a Dios.
Porque si yo no conozco a Dios, ¿sí?, en esta formación de lo que es Dios, no podría entender, por ejemplo, cuando dice que la casa de David sería como Dios. Es importantísimo a la hora de conocer, entender por qué Dios es trino. Esto no alcanzarían a entenderlo, por ejemplo, la persona que no cree de que Jesús es Dios, ¿sí? Y Jesús lo expresó varias veces. Usted sabe que Jesús vino y dijo, yo he venido a dar a conocer al Padre, ¿sí? Y no solo con los hechos, no solo con los dichos lo dio a conocer, sino diciendo, yo no hago nada que no le haya visto hacer al Padre. No digo nada que no haya dicho mi Padre, ¿sí? Era la expresión del Padre en la tierra. La expresión completa del Padre en la tierra. Son un solo Dios. Sin embargo, era Padre y era Hijo. Sin embargo, era Hijo y obedecía todo lo que el Padre le decía. No hacía nada que no le hubiera dicho el Padre. ¿Y eso lo dejaba de ser Dios? No. Eso al contrario. Eso justamente lo hizo hacer Dios. ¿Sí? Entonces, la idea de ser como Dios con la paternidad está sumamente ligada. Entonces nosotros vemos la importancia del por qué creer en la paternidad. Ya la paternidad suma a un diseño de Dios y a un propósito de Dios que no se lograría si no se entiende un Dios Padre y un Dios Hijo. Y es un solo Dios porque no hay dos dioses o no hay tres dioses, ¿sí? Hay un solo Dios. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo. La forma de Dios. Vamos a pasar rápidamente por Juan 17:23, si se me vuelve el... Juan 17:23, vamos a pasar rápidamente, porque usted sabe que Jesús dijo si había algo que él quería hacer y él oró es por la unidad de la iglesia, ¿sí? Él dijo que él quería que la iglesia fuera una, ¿sí? La iglesia fuera una, pero no porque estuvieran todos juntos, amontonados ahí, no, que fuera una de este formato. Yo en ellos, tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad, ¿sí? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Ahí completa todo el porqué, ¿sí? Incluso para que el mundo crea, ¿sí? No solamente crea de que tú me enviaste, sino que los has amado. O sea, hay una completitud de cosas que se manifestarían, ¿sí? El yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces entendemos que cuando él dijo, sean como Dios, había una importancia en entender esto delegado por Dios, ¿sí? Esto que se le delega de Dios a la iglesia, ¿sí? A sus siervos en calidad de Dios, Padre e Hijo. Usted sabe que alguien que a lo cual el Señor mandó o intentó hacer, ponga Éxodo 4:15. Dios intentó a través de Moisés llevar a cabo eso. Éxodo 4:14 primero, ponga el 14. Entonces Jehová se enojó contra él porque Dios lo había mandado, ¿no? Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Verso 15. Tú hablarás a él, ¿a quién? Aarón. ¿Qué era Aarón de Moisés? Su hermano Aarón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya.
y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti, ¿a quién? Al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces fíjese, Dios intentó a través de Moisés, ¿sí?, de que Moisés fuera Dios en medio de la congregación, y que Aarón, su hermano, fuera el vocero, ¿sí?, que transmitiera las palabras que Dios había puesto en la boca de Moisés. Dice, ponela en la boca de tu hermano, y así que todo el pueblo sepa las palabras que yo he puesto, ¿sí? Un mismo nivel de palabra, una misma calidad de palabra, que el pueblo sepa lo que yo he dicho. La voy a poner primero en tu boca, tú la vas a poner en la boca de tu hermano, y que él te considere como Dios. ¿Resultó esto? No resultó. No resultó, porque entre hermanos no resulta. Aarón se levantó junto con su hermana. Usted sabe que María, también era hermana de Moisés. Y en unos momentos se levantaron. ¿Quién es este para venir a decirnos a nosotros lo que tiene que hacer, si acá nosotros también estamos ungidos? Usted sabe que se le rebelaron. A pesar de que había dicho Dios, yo quiero que tú seas Dios manifestado ahí en la tierra, y que tu hermano te considere como tal. Pero el hermano nunca lo consideró como tal. Entonces, no se pudo hacer con un hermano. Por eso, a la hora que viene Cristo a la tierra, ¿sí?, a la hora que viene Cristo a la tierra, Cristo sí consideró a Dios como su Padre, y él dijo, yo vengo a manifestar al Padre, y yo vengo a dar a conocer el nombre de mi Padre, ¿sí?, y todo el tiempo hablando de su Padre. A la hora que le habló a los que estaban con él, los trató como hermanos. Pero les dejó aclarado en las Escrituras, que la Escritura decía que llevaría muchos hermanos a la gloria. ¿Qué decía la Escritura? Que llevaría muchos hijos a la gloria. Dice, no desestimó el de llamarlos hermanos, pero no era un hermano. No los desestimó en llamarlos hermanos, estuvo como hermanos para mostrarle cómo había que moverse, ¿sí? Pero aún decía desde su nacimiento que era un admirable, que su nombre era admirable, consejero, Dios eterno, ¿sí? Estaba diseñado ya desde que él nacía, de que era Dios. Pero él anduvo como un hermano. Pero a la hora de dejarle sentado y claras las cosas, ¿sí?, ellos después entendieron de que era más que un hermano, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender de esto. Malaquías 4. La paternidad que el Señor nos lleva es más que buena idea esto de la paternidad. Hablaba con un pastor yo no hace mucho y me decía qué buena idea esta de la paternidad. Cómo contiene, cómo protege a la congregación, cómo protege al líder, ¿sí?, al padre. Pero es más que eso, es el diseño de Dios, porque es la manera de mostrar a Dios en la tierra. Es mostrar a Dios en la tierra, padre e hijo, ¿sí? No Moisés y hermano, padre e hijo. Entonces vamos a ver cómo la paternidad tiene que ser mostrada con esta calidad de la que el Señor quería que se mostrara. Capítulo 4, verso 5 y verso 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí?
Entonces, fíjese esto de hacer volver corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Algo que tendría que haber dicho, dice que tendría que haber hecho el profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías ahí es figura de Juan el Bautista, pero no me quiero meter ahí, ¿sí? Porque eso tiene que ver con el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista debería haber sido aquel Elías, ¿sí? Que le preparara el camino al Señor para que el Señor viniera como tenía que venir, a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero lo estamos haciendo en este tiempo, ¿sí? Para poder, antes que venga el día de Jehová, que es grande y terrible, ¿sí? Entonces, antes de que venga un día que es grande y terrible, se tienen que volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿sí? Porque si no, habría una herida, ¿sí? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes de seguir con la paternidad, me gustaría de que usted viera de que la tierra está maldita. La tierra está maldita ¿desde cuándo? Desde la caída. La tierra ya está maldita. Pero ahí dice, no sea que venga y hiera, que se vea la herida. La maldición está, lo que se va a ver es la herida, ¿sí? De la maldición. Porque la tierra está maldita, vive en maldición, ¿sí? Está sumergida en una maldición. Lo que se verá es la herida. No se ve, la gente no alcanza a ver la herida, pero la verán. Pero antes de que se vea la herida, tienen que volverse los padres a los hijos y los hijos a los padres, sí, porque viene un día grande y terrible, que ya lo vamos a ver. Pero la idea de volver los corazones de los padres no solamente tiene que ver con la paternidad. Volvete a tu hijo natural y que tu hijo natural se vuelva a ti, ¿sí? Tiene que ver con esta idea, ¿sí? De que hay una parte de nuestro ser, nuestra alma, que ha quedado sin paternidad y tiene que ser paternizada, ¿sí? Esto que tiene que ser Dios en la tierra, ¿sí? Mostrándose. Por eso es tan importante que se vuelvan los padres a los hijos, ¿sí? Los corazones. Los corazones, que si pusiéramos ahí el estrón, no tiene que ver con los sentimientos y nada más, ¿sí? Tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la lealtad, con la atención, con la cordura, con la voluntad, o sea, todo mi ser, ¿sí? No, la palabra volverse no, la palabra corazón. La palabra corazón. Fíjese todo lo que tiene que ver con ahí que se vuelva mi corazón, ¿sí? Se vuelva mi mente, se vuelvan mis motivaciones, mis intenciones, ¿sí? Mis impulsos, mi voluntad, mi cordura, mi ánimo, mi entendimiento, ¿sí? Todo se tiene que volver. Todo se tiene que volver a los hijos y los hijos a los padres, ¿sí? Antes que venga aquel día. Usted sabe que la iglesia se ha movido siempre con un liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que si no ha tenido este corazón completamente entregado a la congregación no resulta. Pero tampoco resulta si la congregación no responde al liderazgo. Entonces era un reclamo mutuo de que acá se respondiera desde este lugar. Antes de que venga el día terrible. Vamos a ir a ver el día terrible. Joel capítulo 2, verso 11. La importancia de reconocer que ser como Dios es una manifestación del Padre y del Hijo. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Tenemos por un lado de que el día
es terrible y es grande. Pero también es grande la orden, ¿sí? Muy grande es el campamento, muy grande es el campamento y fuerte es el que ejecuta la orden. El que da la orden, ¿quién es? Jehová da la orden. Pero el que ejecuta la orden es fuerte. El que ejecuta la orden es fuerte, ¿sí? Como David. Como David. Entonces está Dios largando una orden y está el fuerte ejecutando la orden, ¿sí? En medio de todo un gran campamento y en medio de todo eso una preguntita, ¿quién podrá soportarlo? Acá se trata también de que podamos soportar eso. Póngale el Strong para que usted pueda buscar alguna palabra que le guste entre todas las del soporte. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar alimentado para esto? ¿Quién estará capacitado? ¿Quién estará contenido? ¿Quién podrá estar mantenido para esto? ¿Quién podrá estar sustentado para esto? ¿Sí? Diga, seré yo, Señor. Tenemos que estar, ¿sí?, sustentado, alimentado, capacitado, ¿sí?, mantenido para soportar esto. Porque no es fácil el día, es terrible el día, ¿sí? Pero fíjese, quítele el Strong, porque vamos a mirar entonces qué tan terrible es, qué cosas terribles pasan en esto. Pero fíjese de que hay todo un campamento, ¿sí? Hay uno fuerte que ejecuta la orden que Dios ha mandado la orden ese día. Hay uno que ejecuta la orden, un valiente que ejecuta la orden. Usted sabe que se decía de que David era el que iba a ser como Dios en su casa, ¿sí? La casa de David como Dios, no David como Dios, la casa de David como Dios, porque él era fuerte, ¿sí? El que es fuerte ejecuta la voz de Dios, ¿sí? Y todo este gran campamento, ve que no es chico el campamento, será grande el campamento. Pero necesitamos primeramente entender de que es importante primeramente alinear la idea de paternidad. Si no alineamos la idea de paternidad, de padre-hijo, hijo-padre, el Señor no podrá agrandar el campamento, porque le pasaría lo de Moisés, por ejemplo. Que el campamento se le venga abajo, se le destruye el campamento. Parte del campamento hundiéndose en la tierra, ¿sí? No queremos gente que se nos hunda en el polvo. Entonces es importante de que antes de que venga el día terrible del cual habla el Señor, se pueda entender paternidad y paternidad entendiendo a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que es importante que alineemos la paternidad con Dios? Porque fíjese que la paternidad es como que la paternidad exige mucho, exige obediencia y exige credibilidad del otro lado. Y si exige credibilidad del otro lado, usted sabe que hay una maldición de por medio. Maldito el hombre. Entonces hay una maldición confiar en un hombre. Entonces la única manera de no haber entrado en la maldición es que la persona a la que le estoy creyendo no sea un hombre. Y no digo que sea una mujer. Sino que yo pueda entender, ¿sí?, de que esta promesa, serán como Dios, se cumple. ¿Sí? El que está ahí liderándome es como Dios, es como si fuera mi Padre Dios, y yo soy como su Hijo Dios, soy como Jesús. ¿Sí? Obedeciendo y haciendo su voluntad, y no soy Melo, soy Dios. ¿Sí? Haciendo la parte que me toca hasta que yo mismo sea padre. Porque si no entraríamos en maldición. Pero entraríamos en maldición creerle a ciega a una persona, pero estaríamos en maldición, por eso la tierra está bajo maldición.
La tierra toda está bajo maldición. Si le creo a ciega a un hombre, estoy bajo maldición. Y si no le creo, estoy bajo maldición. Porque no me pueden sacar de la maldición si no le creo a un hombre. Entonces la única manera de creerle a un hombre es como creerle a Jesús. ¿Sí? Jesús no era un hombre común. ¿Me entiendes? Era como Dios. Entonces la única manera de salir de la maldición. Por eso primeramente la promesa es: haré volver el corazón de los padres a los hijos. El primer corazón que quiere cambiar el Señor es primeramente el de la paternidad. O sos como yo o no te cuento. El padre tiene que ser como Dios o no lo cuenta Dios, porque tiene que ser su boca. Y poner en el otro las mismas palabras de Dios, para que se concrete la cosa, para que salgamos de la maldición. Vale. Vamos a leer, vamos a volvernos de Joel más arribita. Vamos a ir desde el versículo 1, póngalo, a ver cómo parte Joel de ahí. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, día de oscuridad, de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá. Siga. Súbamelo para poder seguir leyendo. No quiere responder. Péguele ahí en la nuca. Ay. No lo habrá en años de muchas generaciones. En realidad otras versiones aclaran, porque ahí da la sensación de que después de esto hubiera otro. No, otras versiones aclaran, o el original aclara que esta sería la última generación. ¿Sí? No hay más. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será. Quiero volverme al 2 porque me he pasado algo ahí. Quiero volver a leerlo. Dice: día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Fíjese, ¿cómo es el día? El día de Jehová es de tiniebla, de oscuridad, como nube, como sombra, como la sombra que se extiende, dice, sobre los montes, sobre el alma. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Entonces, el día no es que van a haber tantas cosas extrañas. El pueblo grande y fuerte tendría la manifestación de esto, como si fuera una nube, ¿me entiende? O sea, todas esas manifestaciones las hace él, el pueblo. El pueblo grande y fuerte hace toda esa manifestación de día terrible. ¿Me entiende? Así vendrá un pueblo grande y fuerte, y semejante a él no habrá otro. Verso 3. Delante de él consumirá fuego. Viene con fuego en la boca el pueblo. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como un desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. No se le escapa nada, ¿sí? Aún cuando lo que está delante parezca un Edén. Usted sabe que hubo alguien que le pareció que era un Edén lo que había. Lot, ¿sí? Lot dice que se fue a un lugar porque dice, le parecía el Edén. Sí, le parecía, pero no era el Edén, ¿sí? Era Sodoma. Entonces justamente este pueblo que viene con llamas adelante, viene a quemar todo lo que parece Edén. Todo lo que dijeron, mira, ese es el Edén, corramos allá. No, eso no es el Edén. A quemar todo. No queda títere con cabeza acá. Porque justamente de eso se trata. El de ser como Dios es aprender a discernir las cosas. Dentro de todas las cosas que se trata de ser como Dios, es que no nos pase lo que le pasó a Lot. A Lot le parecía que los lugares donde él iba a tomar era el Edén. Y cuando estamos en calidad de hombre, hay cosas que nos parecen las correctas, que son las mejores, que son las que Dios nos ha entregado. Solamente cuando vienen a nosotros ese discernimiento divino nos damos cuenta y decimos, qué terrible pensar que yo me creí
que eso era el Edén, que yo me creí que eso era lo que Dios me quería entregar. Pero alguien tendrá que venir delante de mí en calidad de Dios a quemarme todos aquellos lugares que yo quiera tomar. No podemos permitir ya más que ningún Lot se vaya a tomar ninguna cosa creyendo que es Edén. Por eso este pueblo grande, temible, el de ese día, es el último pueblo. Antes de él, dice, no hubo otro, ni lo será después de él. Este pueblo se encarga de hacer o de ejecutar la orden divina. Lo que él declara, el pueblo lo tiene que ejecutar. Es terrible porque derriba y quema cosas, ¿sí? Quema cosas que el hombre no la veía. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, revelación. Que se me caiga la venda de los ojos y uno diga, la verdad que eso no lo veía y ahora sí lo veo, ¿sí? Entonces este pueblo no solo hará de que yo vea las cosas, no solo la vas a ver. Si la ves y no la dejas, lo que yo voy a hacer, te voy a quemar lo que hay ahí adelante. Porque es muy probable que a Lot se le diga, mira Lot, eso que vos ves ahí no es el Edén. Pero sí, mira que no es el Edén, ese no es el Edén, Lot. Y que Lot siga insistiendo. Entonces habrá que quemarle el Edén. Tendrá que venir una palabra que realmente le queme el Edén, ¿sí? Le queme aquello que se crea que es de parte de Dios, que es bueno, que le favorece, y quemárselo a tiempo para que después no le pase lo de a Lot. Eso es ser como Dios. Eso es que un pueblo se levante a ser como Dios, ¿sí? Y que no permitamos que la gente siga errada y cometiendo errores, ¿sí? Como lo hemos cometido nosotros. Si alguien nos hubiera quemado el Edén antes, de las que hubiéramos zafado, ojalá que antes nos hubiera alguien quemado. Pero gloria a Dios porque hoy a mí me han quemado muchos Edén. La frasecita que siempre se dice, me han matado muchas vacas sagradas, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. El de que realmente a mí se me revele, pero es más fuerte que eso, porque veo que no solo se le muestra a la gente que es, sino a que es más rígida la cosa, ¿sí? Más fuerte la cosa. Vale. Fíjese el aspecto, dice, el aspecto de ellos es como un aspecto de caballo y como gente de a caballo correrá, ¿sí? Así se siente José. José me decía que se sentía así, ¿sí? Porque justamente de eso se trata, de que seamos ligeros para las cosas, ¿sí? Hacer rápido para las cosas. Dios nos ha mandado a ser rápido, ¿no? Parecen caballos, no son caballos, pero parecen, por la rapidez con la que se manejan, ¿sí? Entonces, qué bueno este pueblo que anda con este fuego adelante. Fíjese, vamos a irnos a segunda de Pedro 3:10. Me encantó en un programa de radio que estuvimos con la maestra Miriam, no sé de qué hablábamos, pero la maestra Miriam sacó este escondido, esta palabra escondida ahí. Póngale el Strong. No, lo vamos a leer y después ponemos el Strong, porque si no les cuesta leer con el Strong. Que deberían aprender, yo lo tengo todo el tiempo con el Strong. Aprenda a leer. Dice, pero el día del Señor vendrá, ¿sí? El día grande, el día terrible. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿sí? Fíjese, siempre que se ha leído este versículo, se ha creído que va a haber una gran guerra, una conflagración ahí de cosas, que va a haber una tercera guerra mundial, por ejemplo, donde se ven todas estas cosas y elementos ardiendo que van y que bien, qué sé yo. Pero la gente se imaginó una película de Spielberg, ¿sí? Pero fíjese con esto que nosotros venimos leyendo, ¿sí? Este gran pueblo, este último pueblo que viene delante de sí, que trae fuego, ¿sí? Fuego porque trae palabras de fuego en la boca para destruir lo que no es. O como en este caso,
destruir los elementos. Póngale a la palabra elementos. La palabra elementos. La palabra es la misma, G4747, ¿sí? Téngala ahí para los que estroneen, los que usan el estrón. La G4747 es la palabra rudimento. Es la misma palabra rudimento que aparece en el resto de la Biblia. La misma palabra rudimento para hablar de los rudimentos de Cristo. La misma palabra rudimento para hablar de los rudimentos del mundo, ¿sí? Hablar de los rudimentos del mundo, ¿sí? Es hablar de lo básico, de lo fundamental, ¿sí? De lo inicial, un principio básico o elemental, o una presuposición, ¿sí? Pero pongámoslo como principios básicos. Hay principios básicos en el mundo que fueron dados por Dios incluso, principios básicos que el mundo tiene. Pero eran los principios y eran los básicos. Ni son los eternos, ni son los que Dios tiene para siempre. Y esos tienen que ser quemados. Están los principios básicos o los rudimentos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Le dice a la iglesia: ustedes se han quedado con los rudimentos de Cristo, con todos los principios básicos de Cristo, de conocer al Señor es mi Salvador, murió en una cruz, y de ahí no han salido. No conocen otros niveles de palabra, no han salido de los rudimentos, y a los rudimentos esto hay que quemarlos también. Tanto los de la religión como los principios básicos del mundo tienen que ser quemados. Quemados por la palabra de Dios. Quítele el estrón. Son elementos que están ardiendo, ¿sí? Fíjese, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay, ¿sí?, serán quemadas. Entonces fíjese, algo que está ardiendo, pero que va a ser quemado. Quemado por la potencia de la palabra de Dios, va a ser quemada, pero mientras tanto están ardiendo. ¿Por qué están ardiendo? Porque tanto un principio, el religioso, como el principio, los rudimentos del mundo, ¿sí?, aquellos principios básicos del mundo, arden acá del hombre. Arden acá, en los pensamientos del hombre. Acuérdese que un versículo que me gusta sacar todas las veces cuando hablo de fuego es el Salmo cuando dice: en mi meditación, ¿sí?, en mi meditación se encendió fuego, ¿sí? Entonces en la meditación del ser humano siempre arde un fuego. Y cuando arde el fuego de los elementos básicos del mundo, a veces no tiene que ver con que ardan cosas malas, ¿sí? Arden pensamientos, pero que son básicos dentro del mundo. Lo que nosotros tenemos que considerar, que el mundo no será siempre como está, que el mundo dejará de ser, ¿sí? De que yo no siempre seré la mamá de Brenda, que no siempre seré el hermano de Armando, aun cuando tiene una hermosa hermana. Qué lástima que no siempre seré su hermana, ni siempre seré la hija de esta mujer. Mientras estoy en la tierra, eso es una realidad, eso es un fundamento básico, terrenal. Pero dentro de los principios divinos, eso dejará de ser. ¿Y qué quema eso? La palabra. ¿Qué me hace desprenderme de mis tiempos con mi familia terrenal para dedicarlo a mi familia celestial? La palabra. Que no son rudimentos, sino los secretos y la potencia que tiene la palabra. Me puede quemar los rudimentos que son básicos para yo poder avanzar, y no solo los religiosos para poder avanzar, sino los clásicos terrenales que no son malos.
Pero se imagina si no me quema a mí la palabra, esos rudimentos, y siguen ardiendo en mi cabeza. Yo me pierdo toda mi vida detrás de mi familia. Y el propósito para el cual vine al mundo no lo despierto jamás. Y eso solamente lo hace la palabra, el fuego de la palabra. Era fuerte el día grande y terrible. Es terrible, pero hay que saberlo. Es grande, pero hay que saberlo. Vamos a volver a Joel capítulo 2, verso 12. Los rudimentos del mundo no tienen por qué ser malos. Tenemos que saber que son pasajeros. Y 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Una de las cosas que hemos sabido que el ayuno no solamente es dejar de comer, ¿sí? Dice Isaías 58 que hay mucho más en eso. No me quiero detener en el ayuno, pero usted sabe que el ayuno no es dejar de comer. Y dice ahí que me tengo que convertir de todo mi corazón. Nosotros usamos la palabra convertir. ¿Te has convertido a Cristo? Sí. No, de todo corazón. De todo corazón, tanto de un corazón como para volverme a los hijos que Dios quiere que me vuelva, ¿sí? Y los hijos al Padre que Él quiere que yo me vuelva. Tanto como para que me convierta desde ese lugar. No porque hice una frase de recibir a Cristo. Dice, convertíos de todo corazón, ¿sí? Hagan el ayuno, que es el ayuno de Isaías 58. Y fíjese que dice, y lloro y lamento. No me quiero detener en esto, pero tiene que ver con el lamento del que habla Zacarías, cuando le dice que, dice, yo pondré un espíritu de gracia y de oración, ¿sí? A los que van a ser como Dios, para que hagan llanto y lamento, ¿sí? Para que miren al que traspasaron y aprendan a traspasar, ¿sí? Aprendan a traspasar y a ser traspasados, porque Cristo fue traspasado. ¿Se acuerda usted que fue traspasado con una lanza? Vale, eso hizo de que nos diera vida a nosotros. Ahora nosotros, si no somos atravesados también por la palabra, por la espada, por la lanza, tenemos que también ser atravesados. Entonces tenemos que llegar a ese tipo de lamentación, ¿sí? Dice, llorarán y lamentarán y mirarán al que traspasaron. Eso hace el espíritu de gracia y de oración, que podamos mirar a Cristo, cómo Él fue traspasado y para qué fue traspasado y cómo se traspasa una persona o cómo me tengo que dejar traspasar. Pero quiero ir más adelante, no quería mirar eso. Verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Fíjese cómo lo mira Dios, ¿sí? Cómo lo mira Dios. Un Dios que es grande, que es misericordioso, que es tardo para la ira, pero que sí se aira. Cuando Él se aira, castiga. Pero fíjese la condición. Se duele. Porque es Padre. Ahí está la diferencia de ser un líder a ser un padre. Es como Dios, entonces no pasa por alto el castigo, porque es como Dios. Vio que como padres a veces pasamos por alto el castigo, nos dolemos tanto que no castigamos, no disciplinamos, mamás, porque nos duele tanto que no disciplinamos. Pero un líder, como no es padre, a veces castiga tanto, disciplina tanto, que no le duele. Y como no le duele porque no es padre,
¿sí? Se le va la mano en el castigo. Y se le va la mano tanto, ¿sí?, que se creen lo mismo que estos creían, y lo dice el versículo de abajo. Fíjese, lo dice en signo de pregunta. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Se lo voy a volver a leer porque usted tiene que entender que el que está hablando es Dios, ¿sí? El que habla es Dios. Y él dice, él pregunta, él está preguntando. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, él pregunta, ¿esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? La pregunta de él al pueblo es, ¿esto que ustedes dicen, para ustedes se creen que es una ofrenda para mí? Esto que sale de la boca de ustedes, esto que sale de la abundancia del corazón, habla la boca, sí, esto que sale de adentro del corazón de ustedes, ¿ustedes se creen que esto es una ofrenda para mí? El de que ustedes crean de que vaya a saber si yo me voy a volver y me voy a arrepentir y voy a dejar bendición tras de mí. ¿Ustedes creen que yo no soy capaz de dejar bendición tras de mí? Dios es capaz de dejar bendición tras de él. Es más, deja bendición tras de él. Por eso necesitamos saber por qué tenemos que ser como Dios, ¿sí? Porque una de las cualidades de Dios es dejar bendición tras de él. Pero eso no quita, por un lado, ni la disciplina, ni la corrección, ¿sí?, ni el que dé las promesas a quien se merece las promesas. Mire, vamos a ir a Isaías 13. Isaías 13:9. Tenemos que ser como Dios. Porque nosotros hemos mandado a mucha gente al infierno. O los metemos todos juntos. Si total, los pecados son todos iguales. Entonces los metemos todos juntos, hizo, no hizo, ¿no? O los metemos ahí. Y si no, mandamos todo al infierno y algunos no sabemos dónde mandarlo, hicimos un purgatorio. Isaías 13:9. Verso. Vale. A ver. 13:9. Dice aquí: el día de Jehová viene, terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. No me habré equivocado. Vale. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores, ¿sí? No quiere a los pecadores. Vamos a ir al verso 3. Ah, es que me he equivocado. No, espere. Vamos a volvernos a Isaías 65:8. Después vamos a venir acá. Porque yo les había dejado, quería terminar la idea de que él deja bendición tras de sí, ¿sí? Bendición tras de sí. Isaías 65:8. Me he salteado un versículo. Ahí está. Dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase puesto un racimo y dijese: no lo desperdicie, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré del todo. 9. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Yo quiero que usted estudie, ese versículo. Vamos a estudiar estos dos versículos, ¿sí? Dice: es como si quedara un racimito por ahí. Usted sabe que quedan racimitos después de la vendimia, ¿no? El rebusco. Como si quedara el rebusco, ¿sí? Pero él dice: no lo desperdicie. Yo no desperdicio nada, ¿sí? Aun cuando quede ahí el rebusco, ¿sí?
dice, hay en él bendición. Aún así, dice, yo haré con mis siervos, ¿sí? Con mis siervos, que no los destruiré del todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra. Pero vuelve a la palabra mis siervos. Mis siervos habitarán allí. Pero la heredad, ¿de quién es? De los escogidos. ¿Sí? Después usted en la casa medita en esto para que no nos detengamos. Pero hay algo que son los escogidos y están estos siervos, ¿sí? Que son como el rebusco. Nosotros hablamos una vez de esto porque el apóstol nos enseñó. ¿Se acuerda cuando hablábamos de primicia? Lo voy a volver a repetir para los que no se acuerdan o no estuvieron. El apóstol nos enseñó que hay una generación primicia, decía él, ¿sí? Y le muestro de dónde viene esto. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Yo soy la vid verdadera, y de la vid verdadera se espera que demos mucho fruto, ¿sí? El que viene a cosechar, el que labra esta vid es Dios, y el que viene a cosechar de esta vid es Dios. De esta vid, como siempre se hizo en la antigüedad, se cosechaban los primeros frutos. Los primeros que maduraban, ¿sí? Eran las primicias para Dios, se llevaban para Dios, ¿sí? Eran 1 o 2 racimos los primeros, los más bonitos, los más grandes, ¿sí? Después de eso venía la vendimia, se cosechaba todo, se cosechaba, era la vendimia, se cosechaba todo, ¿sí? Pero después quedaban algunos que otros, después de la vendimia quedaban lo que se le llama los rebuscos, como dice José, ¿sí? Quedaban los rebuscos. Y el Señor dice, así yo haré con mi pueblo. Yo tengo, ¿sí? Yo voy a venir a la vid y los primeros racimos que estén maduros, esos son mis racimos, son mis primicias. Eso es lo primero para mí. Después habrá una gran cosecha, ¿sí? Después una gran cosecha, una gran vendimia. Pero aún después de la vendimia, lo que quedare ahí, dice, yo no lo voy a desechar, no lo voy a mandar al infierno. Pero necesitamos distinguir, ¿sí? Cómo es Dios, que aún deja bendición tras de sí. Dios siempre dejará bendición tras de sí, pero no hay nada más lindo que la bendición esté adelante. Entonces necesitamos distinguir estas cosas porque necesitamos ir a lo mejor de lo que Dios nos ofrece, pero también a la hora de ofrecer y de entregar cosas, poder mostrarle a la gente sí qué es lo mejor y qué es quedarse con la bendición que queda atrás. Hay una gran diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Entonces necesitamos aprender de esto. Vamos ahora a ir a Isaías 13:9, ¿sí? Vamos a tratar de leer lo más rápido posible. 13:9 habíamos leído sobre el día terrible, ¿sí? Aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, ¿sí? Todo lo que a él no le agrada, él lo va a raer, él lo va a sacar todo. Verso 3. Acuérdese de que nos usará a nosotros para ejecutar esa indignación. Verso 3. 3. No le responde. Va. Yo mandé a mis consagrados otra vez, ¿sí? Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira y a los que se alegran con mi gloria. Entonces los que van a ejecutar esta indignación, esta ira, ¿sí? Son sus consagrados. Ellos ejecutarían la ira. Por eso dice, serán como Dios. Yo no puedo ir, ellos lo harán por mí, ¿sí? Ellos lo ejecutarán, los que se alegran en su gloria. ¿Usted sabe que una cosa es alegrarse de la gloria que hay en la tierra, la gloria que hay en el mundo o de la gloria que el hombre espera? Y otra, alegrarse en su gloria. El Señor dijo, la gloria que tú me has dado, yo se la voy a dar a ella. Estos son los que disfrutan esa gloria, ¿sí? La gloria que tú me diste. Y dice, estruendo de multitud en los montes. A ver, no, el verso 5. Vamos al 5 así, apuramos un poquito. Dice, vienen de lejana tierra, de los postreros, ¿de dónde? De los cielos.
¿sí? Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos apelando no a gente que viene de Argentina, ni gente que viene del Paraguay, ni gente que viene... No, apelamos a gente determinada desde la fundación del mundo, ¿sí? Gente espiritual, gente que ha entendido el mensaje del Espíritu, por eso se maneja desde allí, desde lejanas tierras, ¿sí? Este gran ejército no se mueve como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, nosotros andamos en la carne, pero a la hora de militar no militamos en la carne. Estamos militando en el Espíritu y venimos desde lejana tierra, venimos de más allá, ¿sí? Manejamos desde esa perspectiva, desde lo que el apóstol Pablo dice, ustedes están escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Su espíritu fue escogido. No importa cuándo entré a la iglesia, mi espíritu está escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo no conocí a Dios el día que entré en la iglesia, conocí a Dios antes de la fundación del mundo y eso me están despertando. Vienen de lejana tierra, desde los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir todo lo que no sirve, hay que destruirlo. Se destruye con la palabra, con el fuego de su palabra que consume todos los elementos, ¿sí? Por ardiendo que estén los elementos. Verso 14. Como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Esa es una de las cosas que hará, ¿sí? Que cada uno busque su pastor. Vaya a su tierra, como si estuvieran siendo espantados. Cada cual buscará el que tenga que buscar. Eso lo provocará, es el día grande, es el día terrible, es el día de que se concretan las cosas. No podemos andar como ovejas sin pastor ni por cualquier lugar. Dios lo hará. Cualquiera que sea hallado será lanceado, ¿sí? Y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. No se salva ninguno. Atravesados todos. Atravesados todos por la palabra. Ahora fíjese que sanguinario parece todo lo que se ve allí. Así de sanguinario se vio a Dios, ¿sí? En las guerras de David y en todas las cosas. Parece sanguinario Dios. Sin embargo, lo que está haciendo es saneando y liberando la tierra. Es trayendo orden a la tierra y trayendo liberación. Sin embargo, cuando leemos como hombres, diríamos, qué sanguinario. Fíjese qué terrible lo del verso 18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Parece terrible, pero es lo más bendito que podríamos encontrar. Cuando leemos con los ojos de Dios nos damos cuenta lo bueno que es eso. Dice, con arco tirarán a los niños. Nosotros no podemos esperar ni siquiera que crezcan, ¿sí? Porque estamos esperando que seamos grandes para morir. Hay que morir a un estilo de vida, hay que matarlos desde chiquitos, ¿sí? Usted sabe que alguien muere y el espíritu va a Dios. En esto también, ¿sí? Si mueren desde chiquitos, el espíritu va a Dios. Mientras más chiquito, mejor. Por eso hablábamos más temprano con Lorenzo y con Estercita, ¿sí? Que ellos se van a dedicar a los chicos, Estercita específicamente, a preocuparse y a ocuparse de los niños. Los niños desde temprana edad tienen que saber de muchas cosas, pero más que nada está hablando de los niños espirituales. A veces nosotros creemos de que tenemos que darle un tiempo a la persona, no, atravesémoslo mientras antes mejor, ¿sí? No tardemos en eso, eso lo hace la ira de Jehová. ¿Sí? Es la indignación de Dios de que no se dilaten las cosas. Si esto es para bien nuestro, hermano. Mientras antes mueran las cosas que son de la carne, mejor para el hombre. Si el hombre puede vivir en el espíritu, hay una libertad para el ser humano. No hay nada más glorioso que vivir libre en el espíritu. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Ni su ojo. Por eso es la visión. La visión de Dios es justamente esto que estamos proclamando, la paternidad. La visión de Dios, junto con la paternidad, que es la manifestación de Dios en la tierra, ¿sí? La visión de Dios no perdona ni siquiera a la iglesia gestando. De los entrando
entrando y matando. Hay que matar mientras se está gestando, ¿sí? No nos da el tiempo para que usted viera cómo se matan un montón de cosas, pero aquello que parece tan violento, ¿sí? Aquello que parece tan violento allí, tan sanguinario, es tan solo para lograr de que el ser humano viva bien, que el hombre disfrute, No hay nada mejor que vivir en el Espíritu. Nosotros vivimos atados a un montón de elementos de la tierra, ¿sí? Elementos del mundo, elementos que están quemándose acá en mi cabeza y no me dejan vivir, ¿sí? Elementos ardiendo permanentemente acá y a lo mejor son muy legales acá en la tierra, pero ni me dejan vivir, ni me dejan cumplir el propósito, ¿sí? Ni me dejan libertad para mi familia. Si pudiéramos entender esto, hermano, si pudiéramos entender esto, que se trata de que yo pienso como Dios y traería bendición no solo a mi vida, bendición a mi casa, bendiciones a mis generaciones y bendiciones a la familia espiritual. Porque lo que el Señor está haciendo es congregando a ese gran campamento, como decía ahí, ¿sí? Que es tan terrible como el mismo día. El día es terrible, pero ellos son terribles. La palabra santo significa terrible, ¿sí? Los santos son terribles. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que esta promesa se haga una realidad en nuestras vidas, que nosotros seamos parte de esta promesa gloriosa. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Padre, nos aunamos en un mismo sentir, en el mismo espíritu de oración y en el mismo espíritu de gracia. Padre, para albergar esta promesa gloriosa, el de que como la casa de David, oh Dios, podamos, Señor, ser como tú, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Señor, queremos ser como Dios sin movernos en esa legalidad de Dios. Queremos manejar tu palabra. Queremos ser bendecidos, Señor, con tu palabra en nuestra boca e impartiendo esa misma palabra en la boca de los demás. Señor, queremos vivir en tu misma pasión, en tu misma indignación por el error, por el pecado, por lo que no conviene. Padre, porque incluso nos has enseñado mucho más allá de lo que es pecado. Señor, nos has enseñado qué es lo que ha traído maldición a la tierra. Y no queremos llegar a ver la herida de la maldición, oh Dios. Señor, queremos ser librados de todos los errores. Queremos hacer la manifestación, Padre, tuya en la tierra. Queremos ser la manifestación de padres e hijos. Queremos alcanzar la estatura de Cristo, y la estatura de Cristo fue de ser obediente al Padre en todas las cosas. El no decir nada que no hubiera dicho el Padre, el no hacer nada que no hiciera el Padre. Padre, llévanos a esta legalidad sobre la tierra. Que esta unidad en la perfección, Padre, llegue a que los demás puedan creer. Que los demás puedan ver, Señor, nuestra unidad y puedan acudir a esta unidad. El que nosotros podamos tener la osadía, Padre, de que cuando tú lanzas la orden, nosotros podamos ejecutarla. Queremos ser los voceros de tu palabra, oh Dios, sin amedrentarnos. Sabemos que tu palabra es fuego, es potente, Señor. Quema los rudimentos del mundo, Padre. Pero queremos ejecutar tu palabra, oh Dios. Queremos llevar tu palabra porque es lo único que salvará al ser humano.
de la herida de la maldición. Señor, quiero bendecir esta iglesia. Quiero bendecir esta casa, oh Dios amado. Porque tú la has llamado, tú la has invitado, Padre. No solo a que no sea débil, sino que sea como Dios. Señor, gracias por tu invitación. Gracias, Padre Celestial, por tu llamado, por tu elección. Señor, gracias porque nos haremos fuertes en ti, mi Dios bendito. Gracias porque correremos como caballos, Señor, para apurar esta orden a la cual tú nos has enviado, Dios. Porque ejecutaremos esta orden, Señor, en el que se nos ponga delante, Señor, será lanceado con esta palabra. Porque no dejaremos vivos ni a los niños, oh Dios. Porque queremos honrarte a ti. Y porque queremos bendecir la tierra, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Pero gracias por las tremendas cosas que vienen. Gracias, Señor, por lo terrible que harás, Señor, en nuestras vidas y a través de ellas. Gracias porque grandes cosas veremos, mi Dios. Antes de que el mundo las vea, tú las has mostrado. Porque tu visión, Señor, tus ojos que recorren toda la tierra, nos han mostrado la visión, oh Dios. Gracias, papá. Te bendecimos y una vez más te decimos, Señor, haz con nosotros como has dicho, en el nombre de Jesús. Y amén. Y amén. Gracias, Rey. Gracias, papá.